Invierta en la salvación eterna. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Si usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios y está absolutamente seguro de su salvación, entonces corra en busca de la realización de su sueño material o sentimental. Pero si hay un mínimo de duda con respecto a su salvación eterna, entonces dele prioridad a eso. Es lo más importante para usted. ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo entero y perder su alma? Incluso puede aprovechar la vida de facilidades por un tiempo, pero nunca por toda la eternidad. Asegúrese la salvación eterna. Invierta en su alma. Cuando se realiza ese sueño espiritual, todos los demás sueños se realizan de una forma natural, con el tiempo. Está escrito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Muchos han cometido el error de no observar ese consejo. A causa de eso, primero han fijado su fe en las conquistas sentimentales y materiales. Se olvidan de que la conquista espiritual cimienta la fe para todas las demás conquistas. Perseguir cualquier sueño antes que el espiritual es como correr detrás del viento. Hay quien lo hace con éxito, pero el mismo no es sustentable. A causa de eso, hay frustración. Y quien ya está a salvo debe prestar atención diariamente al otro consejo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. No permita que la prisa del día a día lo desvíe de su enfoque. ¿De qué le sirve ganar todo el mundo y perder su alma? El sabio gana almas, pero primero la suya propia. La conquista espiritual cimienta la fe para todas las demás conquistas. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.